Hola, buenas tardes. Esperamos se encuentren muy bien. Les damos una cordial bienvenida al taller Trasplantes y Donación de Órganos. Esta es nuestra primera sesión que lleva por título de la donación al trasplante. Bueno, primero que nada, bienvenidos de igual forma. ¿Quiénes van a ser los docentes? Mi compañera Leilani González Buc y su servidora Nashari Guadalupe Gómez Aranda. Primero que nada, en esta sesión vamos a tener dos temas. El primero de ellos, quiénes pueden ser donantes de órganos y tejidos. Y por segundo tema, el paso a paso de la donación al trasplante. Recordemos que van a ser temas generales por ser nuestro primer día, pero ya después va a ir agarrando un poquito más de dificultad. ¿Vale? Los dejo con mi compañera Leilani, que les va a explicar el primer tema. Así es, vamos a comenzar con el tema número 1, que les repito, lleva por título ¿quiénes pueden ser donantes de órganos y tejidos? Antes que nada, pues es muy importante que sepamos qué es una donación de órganos. Pues bien, ese es un procedimiento que consiste en extraer un órgano o un tejido, de hecho pueden ser varios, no solamente uno, del cuerpo de una persona fallecida recientemente o incluso de un donante vivo. Esto con el propósito de implantarlo en una persona que requiera de este tejido o de este órgano, de este órgano. Entre los órganos internos que se pueden donar encontramos lo que son los riñones, el corazón, hígado, páncreas, intestinos y pulmones. La piel, los huesos, la médula ósea y la córnea también son tejidos que se pueden trasplantar. Vamos a conocer cuál es la clasificación de la donación. Pues bien, esto se divide en dos categorías. La primera de ellas es la donación cadavérica, que como su nombre lo indica, pues va a consistir en la donación de órganos tras haber fallecido. Es importante mencionar que si la muerte se debe a un paro cardiorrespiratorio, es decir, que deja de funcionar el corazón, únicamente se pueden donar tejidos como las córneas, pues la circulación y la oxigenación de todo el cuerpo se detiene por completo y de cierta manera el resto de los órganos son inservibles para donarse. A diferencia de esto, si es una muerte encefálica, únicamente el tallo cerebral deja de recibir sangre y eso nos brinda la oportunidad de donar órganos como son el corazón, el hígado, pulmones, páncreas y tejidos. La siguiente clasificación es la donación en vida. Esto pues nos permite donar algún órgano o alguna porción de alguno de ellos sin que afecte la salud del donante. Este es un donante vivo. El ejemplo que podemos dar de este tipo de donación es la donación de un riñón, que es lo más común que podemos escuchar. Es de gran importancia mencionar que no todas las personas, tras haber fallecido o que se encuentren en vida, pueden ser donantes. Es por esto que es muy fundamental realizar evaluaciones minuciosas del organismo a fin de determinar las condiciones en las que se encuentra el cuerpo y pues de igual manera los órganos que se vayan a donar. Es por ello que Senatra y la Ley General de Salud ofrecen dos opciones. La primera de ellas es la tarjeta de donador voluntario. Ese es un documento oficial de donación que va a manifestar el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad después de la vida sea donar sus órganos y o tejidos para fines terapéuticos. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona en vida determina desde ahora, antes de morir, si quiere donar sus órganos tras haber fallecido. Y la siguiente opción es no ser donador. La ley reconoce el derecho de un ciudadano a no donar sus órganos, lo que significa que hay camino abierto para tomar cualquiera de esas alternativas. Es decir, que nadie está obligado a donar sus órganos. En cuanto a la forma de decisión para convertirse en donante, existen dos tipos. La primera es la donación tácita. Esto es cuando un posible donador
no manifiesta en un documento la negativa para que después de su muerte sus órganos sean utilizados para realizar un trasplante. Dicho consentimiento debe obtenerse de las siguientes personas que se encuentren presentes al momento de su muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que es aquella persona que no deja antes en vida el consentimiento a usar sus órganos para realizar algún trasplante. Es por ello que necesitamos el consentimiento, ya sea de él o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado, el adoptante, etc. Si están presentes más de una de estas personas que he mencionado anteriormente, se aplicará la prelación, que esto quiere decir la prioridad o preferencia con que una persona debe ser atendida, considerada respecto a otras u otras, y esto va a depender únicamente del nivel de parentesco que exista. Entonces, cuando una persona no deja por escrito que quiere donar sus órganos o no, los encargados de esta decisión son sus familiares. Esta es la donación tácita. Y el siguiente tipo es la donación expresa, que esta es la acción de manifestar por escrito o verbalmente la voluntad de donar sus órganos en vida o después de fallecer. Se considerará donación amplia si se refiere a la disposición total del cuerpo o limitada si solo se autoriza el uso de determinados componentes. Esto, pues, como bien se indica aquí, son aquellas personas que sí dejan estando en vida como la autorización para ocupar ya sea todos los órganos del cuerpo o específicamente un órgano para donar. Y bueno, entre los datos curiosos de la donación de órganos tenemos que el 26 de septiembre de cada año aquí en nuestro país, México, se celebra lo que es el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Esto con el objetivo de generar lo que es conciencia y reflexionar sobre el valor y la importancia de la donación de órganos y tejidos. La realidad de nuestro país es que hay más de 22,000 personas esperando un trasplante. Sin embargo, si una persona se une a algún programa de donación, puede salvar hasta la vida de 5 personas y realmente van a marcar una gran diferencia. Bueno, a continuación seguiremos con lo que es nuestra ronda de preguntas. Este es el momento en el que pueden hacer sus preguntas con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, pueden escribir sus preguntas en el chat y voy a elegir 2 de las preguntas que nos estén haciendo. Ok, aquí tengo la primera y esta la hace María Elena. ¿Cómo puedo ser donador? Pues bien, es bastante sencillo y no requiere ningún otro tipo de trámite que sea complicado. Únicamente te registras y vas a obtener lo que es tu tarjeta del donador, que es lo que mencioné anteriormente. Esto lo puedes hacer por 3 opciones. La primera es en la página web del Centro Nacional de Trasplantes. La segunda es acudiendo a cualquier otra organización que realice campañas a favor de la donación de órganos y tejidos. Y la tercera, muy fácilmente, es acudir en los hospitales que cuenten con programas de donación y trasplante. Es importante mencionar que no todos los hospitales cuentan con este tipo de programas. Y de ahí en fuera no se requiere ningún otro trámite. Aquí hay una pregunta de Alberto. ¿Quiénes no pueden donar? Como mencioné anteriormente, para determinar la donación de órganos se hacen pues estudios muy minuciosos y sí existen algunas restricciones. La primera de ellas es que no pueden ser donadores las personas que tengan disminución o pérdida de lo que son sus facultades físicas y mentales. Más adelante mi compañera les va a explicar un poquito a fondo del por qué no pueden ser donadores este tipo de personas, así como de igual manera quienes tengan que valerse de otro individuo para su desarrollo normal.
La siguiente restricción son los menores de edad. Están impedidos para donar en vida, salvo los casos en el que se requiera de un trasplante de médula ósea, para lo cual se solicitará el consentimiento expreso de los representantes legales del menor. Y por último, la última restricción son las personas sujetas a interdicción, es decir, personas que por ley están privados del goce o del ejercicio de sus derechos, y pues estos no podrán donar órganos y tejidos ni en vida ni posteriormente a su muerte. Bueno, esas son las dos preguntas que se repitieron más, y ahora vamos a continuar con el siguiente tema, y ese va a estar a cargo de mi compañera Nashari. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con el tema número 2, que es el paso a paso de la donación al trasplante. Bueno, aquí voy a dejar una cosa en claro, que es que la información que les estamos proporcionando es exclusivamente de México, de nuestro país, ¿sale? En otros lugares no de esta manera se maneja, ha de ser parecida, pero no igual. Bien, primero que nada, gracias. No todas las enfermedades pueden ser tratadas con trasplantes. Van a haber unas que otras que, como por ejemplo en otros países, se utilizan las células madre, ¿sí? Es un procedimiento pues terapéutico en el que tenemos que checar indicaciones precisas, ¿sí? Y pues checar que no todas las enfermedades pueden ser resueltas de esta manera. Entonces, todo esto va a depender del tipo de órgano o el tejido del que se vaya a tratar, ¿sale? El día 14 de octubre es nuestro Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos y Trasplantes, ¿sale? Siguiente, por favor. Ok, bueno. El procedimiento general para determinar si una persona es candidato o no a un trasplante es el siguiente. Bueno, primero tenemos el diagnóstico de la necesidad de un trasplante. Aquí tenemos que hacer esos ciertos estudios para ver si realmente lo necesita o si no lo necesita, si hay otra forma de ver curarlo. El número 2, registro del paciente en el sistema del Registro Nacional del Paciente. Aquí hay que checar que esté dado de alta. El 3 es la evaluación de un donante en vida. Hay que hacerle ciertos estudios que suelen ser muy minuciosos, como había comentado mi compañera. Bueno, la 4 es la asignación de un órgano o tejido de acuerdo a su necesidad. El número 5 está el trasplante entre vivos. Ahora les voy a explicar cada uno de estos puntos a detalle, ¿sí? Bueno, cuando un médico diagnostica en un paciente que pues necesita un órgano o tejido, primero que nada debe de canalizar a un paciente hacia un hospital que cuenten con esta actividad de donación. Recordemos que en México no todos los hospitales pueden hacer esto, son específicos y pues tienen que estar dados de alta con una licencia que es otorgada por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS. Bien, aquí va a haber un comité llamado Comité Interno de Trasplantes, mejor conocido como LGS, que pues es un panel de expertos en esta materia y que van a avalar a través de estudios clínicos, de laboratorios, de gabinete, si el trasplante va a beneficiar a la persona y de qué manera. Bueno, tenemos el segundo paso, que es el registro del paciente como candidato a trasplantes. Bueno, una vez que nuestro comité interno de trasplantes determina si el paciente es candidato a este dicho procedimiento médico, pues se debe registrar al paciente en una base de datos del Registro Nacional de Trasplantes. Esto pues es obedeciendo lo establecido por la LGS, que ya había comentado anteriormente, en el artículo 338, fracción, la número 4. Bueno, los pacientes en espera de órganos o tejidos pues deben de estar integrados en bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacionales. O sea, realmente es un poquito
¿cómo se diría? Pues de problema, es muy minucioso. Entonces, bueno, aquí el que va a estar a cargo de toda esta base de datos va a ser el Senatra. Bueno, el paso 3 es el donante de un órgano. Bueno, una persona que pues, está en vida, como ya sabemos, mayormente puede dar lo que son sus órganos, como los riñones, un lóbulo del hígado, un lóbulo del pulmón o percusores de las mismas. Cuando un paciente en espera de un órgano o tejido cuenta con, bueno, que esté dispuesto a donar sus órganos o tejidos, pues tiene que contar con los siguientes. Primero que nada, el probable donador debe ser sometido a una evaluación íntegra que pues, nos permite asegurar que se encuentra en las mejores condiciones, tanto médicas, sociales, psicológicas, y que realmente es adecuado para la donación y que pues también su donación no sea altruista, o sea, que no tenga algo de animación de lucro, o sea, que no lo haga con fines de dinero o cualquier otra cosa, sino que realmente sea de corazón, por así decirlo. En segundo lugar, tenemos que pues, el donador deberá firmar una carta de consentimiento informado en donde él acepta esta petición y que él realmente quiere pues donar su órgano y que pues va a permitir cualquier tipo de operación que se le vaya a realizar. Bueno, aquí es importante señalar que la LGS otra vez pues nos tiene que autorizar la donación y que no exista bueno, no tiene una necesidad de que exista una relación de parentesco, ¿sí? Otro aspecto es que completados los estudios que necesitamos, la decisión tiene que ser avalada por el Comité Interno de Trasplantes y tiene que ser documentadas tanto en expedientes clínicos del donante como en el receptor. Ya saben, el gobierno aquí lo tiene que saber todo. Y también debe debe estar en las actas del comité. Y por último punto tenemos que el riesgo quirúrgico que corre nuestro donador pues es mínimo, de hecho, y pues la recuperación también suele ser sin contratiempos, sin nada, o sea, es algo muy seguro. Y pues el organismo es capaz de compensar la función en el caso de la donación de un riñón adecuadamente, que es como que lo más regular. Bueno, el paso 4. Bueno, antes de pasar al número 4, con respecto al último punto, pues es importante saber que como cualquier procedimiento médico existen riesgos. Muchas personas, de hecho, no quieren donar sus órganos por miedo a que llegue a pasar algo durante este procedimiento, pero les repito, como cualquier procedimiento médico existen riesgos. Así es, muchos por eso no realizan, no quieren firmar, pero realmente, como había comentado anteriormente mi compañera Leilani, con una persona se pueden salvar 5 vidas, ¿sí? Y de las 22,000, solamente una persona, entonces es bastante preocupante. Bueno, nuestro punto 4 es la asignación de un órgano y o tejido. Bueno, aquí la LGS pues establece que los órganos y tejidos deben obtenerse preferentemente de personas que dispusieron, ¿sí? Haz de cuenta que yo dije que sí, es mi voluntad, nadie me está obligando, entonces lo firmo. Ok, cuando los órganos y tejidos provienen de un donador cadavérico, pues la asignación del órgano o tejido para el trasplante se realiza en base a criterios médicos que pues están en el artículo 336. Aquí se debe de ver la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad entre el órgano donado y pues el receptor, y criterios de índole médica. O sea, aquí tienen que checar todo y que todo esté en perfectas condiciones para no tener consecuencias adversas. Bueno, aquí es importante recalcar que pues
Los trasplantes entre vivos están documentados en la Ley General de Salud en el artículo 333 y se deben de cumplir siguientes requisitos, que primero que nada es ser mayor de edad y estar en pleno uso de tus facultades mentales, porque no vaya a ser que quieras decir, sí, ok, lo voy a firmar y al ratito me va a decir, ¿sabes qué? No, o sea, para evitarse todo ese tipo de problemas es una decisión que debe ser muy bien pensada y que debe ser por un mayor de edad. Ok, el número 2 es donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura. Aquí hay que ver que la seguridad de nuestro paciente sea el primero. Bueno, número 3, tener compatibilidad aceptable con el receptor. Es igual, hay que checar la seguridad. Número 4, recibir información completa sobre los riesgos de la operación, las consecuencias de la extracción del órgano tejido, y pues esto debe de ser explicado por un médico, por un profesional, por alguien que realmente nos pueda decir y que nosotros sepamos educarnos. Bueno, número 5 es haber otorgado su consentimiento en forma expresa en términos del artículo 322 de esta misma ley. Y número 6, pues los trasplantes se realizan de preferencia entre personas que tengan parentesco por consanguinidad civil o de afinidad. Muchas personas piensan que no se puede donar, por ejemplo, no sé, mi hermano está enfermo y necesita un trasplante, ¿no? Y en dado caso, en vida, por supuesto que lo puedes hacer, pero un ejemplo, falleces, se le va a dar prioridad a tu familiar porque tienen ese mismo compatibilidad. Entonces, no va a haber un problema por el cual le tengas que donar tu órgano, si no se le va a dar esa preferencia. Ahora, si de plano, pues no, será destinada acorde a la lista de espera. Bueno, aquí nos será posible realizar una donación siempre y cuando cumplamos con ciertos requisitos. El primero, pues, es obtener nuestra resolución favorable de parte del Comité de Trasplantes de la institución hospitalaria. Como segundo punto, pues, el interesado en donar, pues, deberá otorgar su consentimiento expreso en el notario público y, pues, ejerciendo el derecho que le concede la presente ley, ¿sí? Que nadie lo está obligando y que él en verdad sabe lo que va a hacer. Bueno, como último punto, pues hacer cumplido de todos los requisitos legales y los procedimientos establecidos por la Secretaría y para comprobar que no es por fines de lucro, que realmente lo está haciendo porque él quiere. Ok. Ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Cualquier duda que tengan o pregunta pueden escribirla en el chat, como le hizo anteriormente mi compañera Leilani. Solo voy a elegir 2 preguntas, ¿sí? Las más destacadas. Así que pueden hacer sus preguntas. Ok, vamos a leer. Aquí nos dice Laura. ¿A quién se le solicita la donación cuando una persona ha fallecido? Bueno, cuando una persona ha fallecido, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el familiar, con el pariente de la persona y obtener el consentimiento de la misma, ¿sí? A pesar de que nuestro donante haya hecho su carta, haya firmado, haya todo, se le tiene que avisar a la familia y ellos tienen que dar el consentimiento, o sea, decir, aunque a pesar de que no lo vayan a dar, pues ya se tiene que hacer, ¿sí? Porque él lo hizo, pero es más que nada avisarle al familiar. A ver, otra pregunta. Bueno, aquí nos pregunta Luis, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de donación? Bueno, aquí una vez que la persona ha fallecido, vamos a realizar lo siguiente. Número 1, debemos de tener el certificado de la pérdida de vida, o sea, nuestra defunción.
Si la persona realmente ya falleció, ya está comprobado por un médico, ya podemos iniciar. También es necesario evaluar los órganos y los tejidos para trasplante, no simplemente los vamos a quitar y ponérselos a otra persona, ¿no? Tienen que pasar también por un tipo de estudio y ver si están en óptimas condiciones para poder pasárselo a otra persona. Bueno, ahora tenemos que consultar con el familiar nuevamente sobre la voluntad del fallecido y pues darle a conocer que él así tomó su decisión y que lo pueden respetar. Y pues finalmente, pues establecer los mecanismos que nos permitan llevar a cabo de forma exitosa nuestra donación y pues posteriormente realizar el trasplante. Aquí también vamos a resaltar que toda la información que les estamos proporcionando es de parte del Gobierno de México. Abajito les estamos dejando las fuentes de información, ¿sí? Que se les serán mandadas por vía WhatsApp. Entonces, para el día de mañana vamos a tener otra sesión un poquito más compleja porque ya vamos a hablar sobre los órganos, sobre la anatomía. Ahorita, si gustan estudiar para el día de mañana, vamos a realizar una serie de preguntas, que es un cuestionario realmente, y los 3 primeros lugares van a tener un punto extra. Así que ya saben, es su final, es su calificación final, y si quieren obtener más puntos, pues adelante, y los que no y vengan confiados, pues también son bien recibidos. ¿Algo más que quieras comentar? Claro, pues como menciona mi compañera, el día de mañana tenemos nuestra segunda sesión, que igualmente lleva por título de la donación al trasplante. Es el seguimiento de esta primera sesión. Como bien mencionó, vamos a ver cuáles son los órganos que podemos donar como primer tema y como segundo tema, qué tejidos podemos donar. Hoy los mencionamos muy vagamente, pero mañana vamos a profundizar aún más en todo ello. Y como mencionó mi compañera, van a tener un cuestionario, solamente va a tardar 15 minutitos, va a estar muy sencillo, en el cual pues vamos a hablar o se va a preguntar lo que vimos en esta primera sesión y lo que vamos a ver en la segunda, el día de mañana. Como mencionó igual mi compañera, las diapositivas se van a enviar al grupo de WhatsApp, ahí están pues las bibliografías para que ustedes tengan acceso a la información. La información que les estamos dando es verídica y es información oficial. Entonces, pues eso sería todo por la sesión del día de hoy. Espero les haya agradado. ¿Quieres agregar algo más, Nash? Sí, bueno, al final de todo nuestro curso les vamos a proporcionar también la página oficial para que puedan hacer su documentación vía línea en web para todas aquellas personas que se quieran animar a, pues, hacer su firma, su petición, que otorgan su donación de tejidos u órganos. En verdad, es una muy bonita oportunidad el hecho de hacerlo, pueden salvar muchísimas vidas. Y espero les haya agradado esta sesión. Tal vez sea un poquito aburrida por el hecho de que es mucha información, mucho hablar, mucho texto, pero ya la próxima será un poquito más dinámica y más participativa. Entonces, de mi parte es todo, igual de mi compañera, creo. Y esperamos se las haya pasado bien. Cualquier duda o pregunta, nos vemos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Adiós.